a los que aprecio y admiro mucho. Por supuesto, celebro el espacio para reflexionar y comunicar por qué una política de competencia efectiva importa y por qué tenemos que defender la autonomía e independencia de COFECE, sobre todo en estos tiempos en los que han resurgido voces que descalifican la globalización y apuestan por el proteccionismo y por la necesidad de establecer, y hay quienes quieren establecer una política industrial que implique que el gobierno elijan a ganadores y a perdedores, sí que se consideren las afectaciones que esto pudiera tener en los mercados y en última instancia pues, a las condiciones de competencia. En estos momentos, además, pues, tenemos que reactivar una economía, ¿no? En la que en el mundial y en México, y como todos los países, pues requerimos atraer y promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y para ello, pues es importante entender que esta inversión no llegará si no somos capaces de tener reglas de juego claras, y en este caso es en materia de política de competencia, y un árbitro imparcial y fuerte que aplique esas reglas. En ese sentido, voy a un poco introducir qué es la COFECE. Pues la comisión, y es importante para empezar con esta plática, la Comisión Federal de Competencia es un órgano constitucional autónomo que tiene como mandato constitucional promover, proteger y garantizar las condiciones de competencia en los mercados. Para cumplir con ello, investiga y sanciona prácticas que impiden el funcionamiento eficiente de los mercados y también identifica estructuras de mercado que faciliten e incentiven las prácticas monopólicas. Ahora, es muy importante, hablé de un órgano constitucional autónomo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué un órgano constitucional autónomo? Bueno, conforme a la doctrina, la razón fundamental que justifica la existencia de un órgano autónomo técnico deriva de la conveniencia de desligar ciertas funciones públicas del ciclo político electoral y evitar riesgos de inconsistencia en el tiempo que puedan dañar la credibilidad, mermando la evolución y desarrollo de ese tema particular, que en este caso es la competencia. En este sentido, la Constitución reconoce a la política de competencia como una pieza, como un pilar clave de los acervos de los derechos de los gobernados, y con ello se propicia el bienestar total. Por eso la independencia y autonomía de estos órganos se construye a partir del diseño institucional que está plasmado a nivel constitucional, lo que además busca su permanencia. Ahora bien, ¿por qué es importante la competencia? Bueno, pues la competencia genera un círculo virtuoso en la economía, que inicia con mejoras en los procesos productivos y en las condiciones para el consumidor, y termina con un impacto positivo en las variables macroeconómicas. Cuando existe competencia, las empresas deben rivalizar entre sí. Y para ello buscan ofrecer mejores productos a mejores precios para el consumidor. De esta manera, pues tienen que innovar constantemente y estar ajustando su producción, y tienen que capacitar al personal y tienen que fortalecer herramientas de trabajo. Esto hace que haya una mejor oferta de productos, el bolsillo de los consumidores alcanza más, y con este proceso, al final del día, pues se genera también empleo, ¿no? Mejor remunerado y un desarrollo en el país. En este sentido, la política de competencia es aliada en primerísima instancia de los consumidores. Recordemos que todos somos consumidores. Y esto es mucho más importante en países en los que existen familias con pocos recursos, que son los más afectados de sufrir precios explotativos de empresas dominantes, de empresas monopólicas. Pero también a los empresarios, pues les otorga la posibilidad de acceder y entrar a los mercados y crecer. Esto es muy importante porque la competencia yo lo quisiera definir como que es la democracia de los mercados, en los que lo que se busca es tener una cancha pareja y de tal manera que los negocios puedan crecer sin privilegios de cuates o elegidos. Y eso es muy importante porque justamente lo que se busca es evitar que el gobierno o que las reglas o que algunas empresas crezcan sin freno, con privilegios, aplastando las iniciativas y el ingenio de los demás. ¿Cómo lo logras? Bueno, pues la competencia es una película, no es una foto. Por eso, para aplicar la política de competencia, es importante analizar los procesos e interacciones entre los mercados. En ese sentido, la COFECE utiliza 4 herramientas principales, ¿no? Primero, investiga, persigue prácticas monopólicas. Por ejemplo,
cuando una empresa, un grupo de empresas se ponen de acuerdo para fijar precios y subir los precios para los consumidores, ¿no? Es una práctica monopólica absoluta. O cuando una gente que tiene una posición dominante en el mercado utiliza ese beneficio para poder desplazar a sus competidores. También tiene un mandato para remover barreras a la competencia que impidan el funcionamiento eficiente de los mercados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, CAFESE tiene atribuciones para investigar mercados con problemas de competencia, propone la eliminación o modificaciones de reglas para poder ayudar a que se facilite el acceso al mercado o se quiten esos obstáculos en el mercado. La tercera es a través de su facultad preventiva, que es el control de las concentraciones, evitando fusiones o adquisiciones que generen agentes tan grandes y con tanto poder que tengan la capacidad justamente de explotar el bolsillo de los consumidores. Y finalmente, la promoción de la competencia y sus beneficios con la parte de la abogacía para crear una cultura de competencia. Por eso es fundamental también que las autoridades que elaboran las reglas del juego, por ejemplo, hace poco COFESE emitió una opinión respecto a una política de CENER, o en este caso, por ejemplo, la COFEPRIS para otros temas, no restrinjan injustificadamente la competencia. Cuando sucede eso, COFESE ha emitido opiniones para disuadirlas y proponer medios menos restrictivos para lograr los fines de interés público que quieren encontrar. Ahora, pero en concreto, ¿qué beneficios genera la política de competencia? Bueno, a veces no es fácil medir en términos económicos o cuánto cuesta, cuál es el beneficio a los consumidores. Sin embargo, esto se palpa en las condiciones del mercado. La COFESE con un afán de transparencia y de rendición de cuentas ha buscado año con año evaluar el impacto que sus intervenciones han tenido en el mercado. Por ejemplo, la COFESE acaba de sacar un reporte en el que sus intervenciones para el 2019, ¿no? Hizo un cálculo que dijo en un escenario conservador, ¿no? Se tradujo en un beneficio económico para los consumidores que equivale 6.8 veces el presupuesto aprobado que se les dieron para ese año, ¿no? Esto es importante porque a veces cuando estamos en la discusión del presupuesto, pues bueno, pues es un órgano grande que gasta mucho y que dónde están los beneficios. Entonces, aquí sí hay algunos análisis cuantitativos que ha hecho la comisión para poder enseñar cuáles son sus beneficios. Ahora, yo quisiera hablar de un beneficio palpable de lo que también ha hecho, porque ha tenido varias investigaciones, ha sancionado prácticas monopólicas, por ejemplo, en el sistema financiero, etcétera, pero también ha sido muy activa en temas relacionados con compras del sector público. En compras del sector público, y ahí me parece que es muy palpable dónde está el beneficio a los consumidores, ¿no? Finalmente el gobierno paga por bienes y servicios, y en la medida en que esos bienes o servicios estén inflados o estén coludidos o estén explotados, pues finalmente es algo que afecta a todos. Además tenemos un mandato constitucional también de buscar que el gobierno compre con las mejores condiciones en el mercado, y la competencia sirve para ello. Entonces, creo que ya no me voy a extender más porque creo que van a hablar ahora sí los otros panelistas, después veremos preguntas y respuestas, pero ha habido muchos casos en temas de compras del sector público que los beneficios que su actuación ha traído, pues finalmente en temas no solamente de abogacía, sino también de sanciones de prácticas, pues claramente generan, desde mi punto de vista, beneficios palpables para todos los consumidores. Muchas gracias. Gracias, Lucía, colega del ITAM, por esta primera intervención. Ya tenemos las primeras preguntas y comentarios para efectos de que vayan más o menos también viendo por dónde vienen las inquietudes de la gente que amablemente se está comunicando con nosotros en esta sesión, en términos de si se pueden investigar precios de mercado, por qué es importante que estos órganos sean constitucionalmente autónomos, o por qué si la COFESE ha generado tantos
beneficios, ¿por qué no invertir más en la comisión? En fin, son preguntas, comentarios que ya se están haciendo desde arrancado este foro. Y bueno, ahora le voy a pedir, por favor, a otra colega del ITAM, a la maestra María Fernanda Ballesteros, que es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, entre muchas otras cosas. Fernanda, muchísimas gracias por esta primera intervención. Buenas tardes, muchas gracias al Centro Lujambio del ITAM y a la Coparmex por la invitación esta tarde para hablar de un tema muy importante que es por qué nos debe de importar la defensa de la competencia económica que hace COFECE. Me parece que si algo bueno trajo la iniciativa del senador Monreal fue precisamente plantearnos por qué es importante que exista una institución como la COFECE. Y afortunadamente fuimos varios los que salimos en su defensa, lo que sin duda ayudó a que esta iniciativa no se concretara y no se debilitara la institución, ¿no? Me gustaría primero hablar de la problemática que atiende esta autoridad, la falta de competencia de los mercados en nuestro país, y porque es precisamente uno de los grandes problemas de competitividad en México, precisamente es la falta de competencia, ¿no? En el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial del 2019, México ocupó el lugar 48 de 141 países en general, pero si nos referimos únicamente al indicador de grado de dominancia, que es el más similar con la condición de falta de condiciones de competencia, México ocupa el lugar 88 de estos 141 países. O sea, hay 40 lugares de diferencia en términos de competitividad en general y el problema de grado de dominancia, ¿no? Entonces, ahí se puede ver que la falta de competencia dentro de la problemática de competitividad del país, pues es predominante. Y al menos este indicador nos dice que existe esta percepción, ¿no?, de que hay muchos sectores en los que existen empresas con poder de mercado y que los precios de alguna forma son más altos de lo que podrían ser si existieran condiciones de competencia efectiva. En otras palabras, digamos, México, como se han referido algunos autores, es un país de monopolios o al menos de oligopolios, lo que sin duda nos afecta a los mexicanos, ¿no? Como decía Lucía, en primer lugar, nos afecta como consumidores, porque esta falta de condiciones de competencia es una de las razones por las que existen sobreprecio, pocas opciones y mala calidad en bienes y servicios. Y sobre todo afecta a los consumidores más pobres, pues son los que dedican un mayor porcentaje de su ingreso a este sobreprecio que se genera por la falta de competencia. En segundo lugar, también la falta de competencia, sobre todo en sectores como el energético o el financiero, el sector de transporte, todos estos sectores estratégicos que tienen un impacto en la eficiencia en el resto de los sectores de la economía, pues afecta también mucho los niveles de crecimiento y de productividad en México. Y en tercer lugar, y este es un punto que desde Sociedad Civil y desde México Evalúa nos interesa mucho introducir también, es cómo la falta de competencia tiene importantes consecuencias en el bienestar social y incluso en casos de desigualdad, ¿no? Porque la falta de acceso de una gran parte de la población a servicios financieros, por ejemplo, o en el sector de telecomunicaciones, en parte se puede deber a esta falta de competencia que no hace posible el acceder a servicios que podrían ser más económicos o con mayor alcance, y por ello se dan problemas de poca inclusión financiera, la brecha digital, incluso un tema de pobreza energética que podría empezar a ser un problema, ¿no? Entonces, en este punto también es parte de la agenda que nosotros nos gustaría introducir, y la COFECE, al ser el garante de la competencia en todos los mercados, con excepción del sector de telecomunicaciones, es la autoridad que debe lograr que México pueda ser un país con mayor competencia. ¿Y cómo ha hecho la COFECE su trabajo hasta ahora? Pues ya lo decía Lucía muy bien, lo complicado que es, ¿no?, el poder medir
el trabajo y el impacto de la COFESE, y sin duda los ejercicios que han hecho de rendición de cuentas, como este análisis ex ante que mencionaba Lucía, en donde pues de alguna manera calculan cómo las concentraciones que no han autorizado o a las que les han puesto condiciones, y también las prácticas monopólicas que ya han sancionado o en las que han dejado algún tipo de compromiso, cuánto se puede calcular el impacto por el alza en el precio que deja de ocurrir, ¿no? Entonces, de esta manera determinan los beneficios, y ya decía Lucía el impacto que había tenido en el 2019, lo mismo en el 2017, fueron casi 7,000 millones de pesos, y en el 2018 casi 6,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, si vemos este análisis costo-beneficio, presupuesto, con el beneficio que únicamente para estas intervenciones de COFESE se cuantifica, pues es mucho mayor, ¿no? 12, 9, 6 veces mayor. Pero además, además de estas intervenciones que hace COFESE por prácticas y conductas de los privados, me parece importante reconocer que en México una de las causas más relevantes que originan la falta de competencia es la regulación que emiten diferentes niveles de gobierno, ¿no? El Global Competition Review ha considerado a México como uno de los sistemas regulatorios más restrictivos, y en muchas ocasiones como la propia regulación que emiten las autoridades es la principal causa por la que se ha interrumpido la competencia antes de que cualquier conducta anticompetitiva pueda llegar a ocurrir. Y esto también lo hemos visto nosotros desde el trabajo que hacemos en México Evalúa, como la regulación que emiten autoridades de diferentes niveles de gobierno, en lugar de impulsar la competencia, pues se convierten en un obstáculo, en una barrera, y el objetivo detrás es que se mantengan los mismos jugadores que ya están en los mercados y que no puedan entrar nuevos jugadores, ¿no? Entonces, a nivel federal, por ejemplo, vemos claramente lo que está pasando en el sector energético, ¿no? Cómo diferentes autoridades han emitido disposiciones administrativas para introducir una nueva política energética centrada en beneficiar a las empresas estatales, a Pemex, SFE, la cual es contraria al modelo de mercado abierto en las que estas empresas deberían de ser tratadas como un jugador más, e incluso un jugador preponderante del mercado, en el que debería de estar sujeto a un esquema de regulación asimétrica, porque al final lo que se busca es mayor competencia, mayor eficiencia, que se pueda traducir en un beneficio para los mexicanos como consumidores de estos bienes y servicios, ¿no? Entonces, desde el año pasado empezaron a haber modificaciones, por ejemplo, a los términos de separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. Se eliminaron prácticamente desde la CRE las medidas de regulación asimétrica, se modificó la regulación de los CELS para energías renovables, y ya de manera mucho más agresiva en este año, CENACE, CENER y CRE han estado emitiendo medidas, sobre todo en el sector eléctrico, justificando la confiabilidad del sistema, pero violentando por completo el principio de competencia económica, ¿no? Y en estos casos la COFESE ha actuado con opiniones y una controversia constitucional en contra de la política de confiabilidad de CENER, y han sido actuaciones muy importantes, muy relevantes, incluso las opiniones que muchas veces, por no tener efectos vinculantes, que no se les da la importancia, me parece que son elementos que ayudan a los particulares que se ven afectados por estas medidas a presentarlos en los amparos y a decir, a ver, la autoridad garante de la competencia está reconociendo que esta medida afecta, va en contra de la libre competencia, ¿no? Entonces, me parece que tienen mucho valor y que debe de seguir la COFESE por ese rumbo. A nivel local, también es una gran problemática en estados y municipios estas barreras regulatorias. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria,
identificó más de 1000 regulaciones con problemas de barreras, de las cuales 877 son de orden local, ¿no? Entonces, una gran mayoría, al menos en este ejercicio de mejora regulatoria de CONAMER, va por la línea de barreras regulatorias locales, y también aquí es importante encontrar las formas en cómo eliminar estas barreras. Actualmente existen 2 mesas de trabajo lideradas por CONAMER y COFECE, de las cuales México Evalúa es parte, en las que se han buscado generar acuerdos con las diferentes instancias de gobierno y los gobiernos locales para eliminar barreras regulatorias en los mercados de gasolina, de gas LP, de transporte de carga. Entonces son ejercicios que se empiezan a hacer y que se empiezan a encontrar diferentes medidas para eliminar estas barreras que, bueno, al ser muchas de ellas en los estados que son soberanos al final, pues se tienen que encontrar este tipo de mecanismos de soft law más para irlas eliminando, ¿no? Y por último, respecto a este tema de barreras, me gustaría también resaltar la importancia de tener en cuenta cómo pueden afectar barreras regulatorias a nuevos mercados que se están creando a partir de cambios tecnológicos, ¿no? Que como sabemos, pues han revolucionado diferentes industrias y modelos de negocio, y es importante vigilar que no se deje fuera a nuevos jugadores o disruptores que pueden ser importantes agentes de cambio para una mayor innovación, para un mayor desarrollo económico y social. Y sobre este punto, la COFECE anunció recientemente la apertura de un área que va a analizar mercados digitales, y será muy importante que esta nueva dirección pueda mapear o ir encontrando cuáles son las regulaciones que pueden afectar sin justificación la competencia en mercados digitales, ¿no? Y bueno, pues creo que dejaría para las preguntas ya la parte como cómo puede mejorar la COFECE. Bueno, solo mencionar, yo creo que siguiendo como estas medidas de transparencia y rendición de cuentas es fundamental, reportando información de forma proactiva sobre cómo han ido desarrollando sus facultades. Esto va a ayudar a fortalecerse internamente, fortalecer su capacidad institucional, pero también a ir ganando reputación, a ir generando mayor fuerza para los embates políticos que pueden venir, ¿no? Y también como parte de una agenda de fortalecimiento institucional, me parece que hay un área de oportunidad ahí en temas de coordinación con otras autoridades reguladoras, que es muy importante de seguir adelante. Y como decía Lucía, pues seguir manteniéndose independientes, ¿no? Va a ser la única forma en cómo sean relevantes, es que sigan actuando, que sigan dando las batallas que tienen que dar. Se dice fácil, seguro es mucho más difícil por el costo político que puede traer aparejado, pero es la única manera en cómo pueden seguirse manteniendo relevantes y siendo un factor relevante, ¿no? Y de los grandes retos que se vienen, pues es todavía falta el nombramiento de una comisionada, el tema presupuestal, y todos estos son retos en el corto plazo, y va a ser muy importante la labor que hagamos desde el sector privado y social en la defensa de esta institución. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda, por esta primera intervención. Bueno, para cerrar esta ronda, le voy a pedir por favor al doctor Alejandro Castañeda una primera intervención, colega del Colegio de México, egresado de ahí, y bueno, y además alguien que nos puede comentar, digamos, prácticamente desde las tripas de la institución, en tanto excomisionado de la Comisión Federal de Competencia. Y actualmente director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Alejandro, muchas gracias, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Quisiera compartir mi pantalla. No sé si ya la están viendo. ¿Ya la están viendo? Ya la estamos viendo. Ok. Adelante. Bueno. Entonces, bueno, básicamente como tengo organizado yo mi plática, espero poderlo hacer en 15 minutos.
es primero hablar de qué dice la literatura sobre por qué aumenta el crecimiento económico cuando mejoras la política de competencia. Y un tema que creo que es muy importante, que se ha dejado de lado y que yo como comisionado peleé mucho cuando era comisionado de la COFESE, es hablar más, para mí el mandato de la COFESE, y como economista que soy, es más bien vigilar el funcionamiento eficiente de los mercados. La competencia, bajo ciertas condiciones, genera un funcionamiento eficiente de los mercados. Y entonces por eso que buscamos la competencia, pero en realidad lo que buscamos es funcionamiento eficiente de los mercados, porque eso es lo que garantiza, por ejemplo, que crezcamos más rápido, etc. Y les voy a dar ejemplos concretos de funcionamiento eficiente de los mercados como comisionado que fui. Bueno, el tema de poder de mercado y de poder monopólico no es un tema que nada más nos afecte a nosotros, sino afecta en general. La literatura internacional lo ha venido discutiendo, el Economist ha sacado muchos números sobre este tema, etcétera. Y entonces hay una literatura académica que también viene tratando de medir esto. La gente que ha tomado cursos de microeconomía básica recordará que las empresas en competencia perfecta solo obtienen suficientes ingresos para pagar los factores de capital, los factores de producción, perdón. O sea, solo se tiene el retorno al capital, los salarios, etcétera, pero no existen beneficios económicos en el sentido de una ganancia por encima de estos costos. Y entonces, pero medir este tipo de medir cómo son los beneficios económicos, pues no es algo simple. Recientemente, Barcay, en 2017, en un artículo muy famoso que habla sobre crecimiento económico y poder monopólico, midió la participación del salario en el valor agregado a partir de técnicas que, bueno, no tengo tiempo de explicar, ¿no? Pero esto es la aplicación del trabajo de Barcay a México. Y los años, en el eje horizontal están los años, es 1992 a 2016. Y si ustedes se fijan, es la participación del trabajo en el valor agregado o en el PIB. Como ven, desde en 92, más o menos la participación del trabajo era 40% y ha llegado a medir aproximadamente 24% en 2016. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto, no? Nosotros hemos oído a este economista francés, Piketty, que ha dicho que todo se ha ido al capital, al retorno al capital. Pero en general, las metodologías que usan estos tipos de trabajo, o sea, Piketty es un gran economista, no lo estoy criticando, este tipo de trabajos asumen ciertos supuestos que yo no estoy asumiendo en esta medición. Y lo que quiero decirles es que no es cierto que esto se ha ido al capital, no, que ha ido a la participación del capital. En realidad, también la participación del capital, si lo ven aquí, para años parecidos, ha tenido una tendencia decreciente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que los beneficios, que es esa parte que les decía yo que empresas en competencia perfecta siempre tienen cero, han crecido en los últimos años. ¿Y qué es esto? Pues poder monopolio. Yo estuve hace 2 años en Stanford, que era en el evento de homenaje a mi asesor, Tim Bresnahan. Y Tim Bresnahan presentó una gráfica parecida y dijo, a ver, esta es la agenda, tenemos que explicar nosotros los economistas que estudiamos poder de mercado y poderes monopólicos, qué es lo que está pasando, por qué hay este crecimiento tan brutal de los beneficios económicos en las economías. Esto que estoy yo poniendo aquí, también está pasando en Estados Unidos, no nada más pasa en México y pasa a nivel mundial. Y bueno, mucha gente dice que esa es la explicación de estos cambios de paradigmas políticos también que estamos viviendo en varios países, incluido Estados Unidos y México, por ejemplo. Entonces, la verdad es que este aumento en el poder monopólico, la literatura lo que dice es una mala asignación de recursos. O sea, ustedes, los que saben micro básicas, saben que un monopolio produce en general menos que en competencia perfecta. Entonces, los mismos recursos a veces son más mal utilizados si hay poder monopólico que si no hay poder monopólico. Y esto se traduce en un crecimiento económico mucho más lento de lo que existiría si hubiera condiciones de competencia y no hubieran estos beneficios económicos excesivos. Eso es lo que enfatiza Barcay en su trabajo, que se ha vuelto ya un clásico antes de ser publicado. Creo que va a ser publicado en el Quarterly Journal of Economics. Bueno,
Ahora, ¿por qué pienso yo que tenemos que discutir la eficiencia de los mercados? Y a partir de discutir la eficiencia de los mercados, entonces ya entendemos qué quiere decir el bienestar de los consumidores y el beneficio de la sociedad. Yo creo que la COFESE lo que debe buscar es el beneficio de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la Constitución dice que se castigará severamente todo lo que constituye una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. ¿Qué es lo que está diciendo? Básicamente que el ejercicio del poder monopólico es malo socialmente, afecta el bienestar social. Y los economistas tenemos muy claro eso y lo ilustré en lo que acabo de mencionar en las páginas anteriores. Y lo que me parece muy importante es que después dice que contará con una Comisión Federal de Competencia que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Que realmente ese es el tema crucial para mí, como el mandato constitucional. Yo no soy abogado, pero como economista, yo no puedo entender para qué sirve la competencia, sino para que los mercados funcionen eficientemente. Si no, no entendería. Y en la mayoría de las industrias, la libre concurrencia y libre competencia garantiza el funcionamiento de los mercados y es por eso que buscamos la libre competencia. Pero estas son industrias en las que no hay externalidades ni economías de escala. Y en ese tipo de industrias, pues se puede garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados. Pero puede haber industrias en donde la competencia no genere mayor eficiencia. Y ahora sí ya que me estoy viendo como el diablo aquí, ¿no? Me van a ver como el diablo, pero creo que el tema no es un tema ideológico, sino es un tema del bienestar de la sociedad. Y lo que tenemos que hacer, y eso es el problema de la COFESE, yo como lo veo, es que realmente esto es un arte y tratar de identificar cuándo la competencia, cuándo los mercados funcionan eficientemente o cuándo no es una tarea fácil, ¿no? Y lo que ya habían reiterado, tanto Lucía como Fernanda, de que las regulaciones gubernamentales afectan el funcionamiento eficiente de los mercados brutalmente. Y bueno, además de los ejemplos que yo les puedo hablar de Transportes de Sinaloa, en donde se puso una ley que un camión que te llevaba de un municipio a otro una mercancía no podía regresar de ese municipio cargado, ¿no? Para que se den una idea. Entonces, esto estaba en la ley de Sinaloa. Y cuando fue el último caso que yo firmé como comisionado, ordenamos al Estado quitar la ley. Y sí, digo, podría haber una controversia constitucional, pero sí hicieron caso y quitaron esa ley. Pero hay miles de ejemplos de regulaciones que favorecen el funcionamiento ineficiente de los mercados. Y yo tengo aquí dos ejemplos, slots del aeropuerto, y aquí voy a discutir, por eso quiero decir que competencia, ¿qué quiere decir competencia? En slots del aeropuerto van a entender un poco lo que quiero decir. Bueno. Les voy a hablar del ejemplo de Uber. Uber es una opinión que nosotros emitimos y eso fue, no sé, cuando se empezó a hacer famosa la plataforma, yo creo que haber sido en 2015, 2016, cuando emitimos esta opinión, la verdad es que no lo recuerdo. Pero es lo que todos sabemos, ¿no? ¿qué es lo que vino a hacer Uber? Bueno, primero hay asimetría de información entre el adquirente, el servicio y el proveedor. Yo recuerdo cuando yo tomaba taxis, a veces que fui a Buenos Aires en los 90s, me acuerdo que conocía más o menos la ciudad y tomabas un taxi y el taxi te daba vueltas por toda la ciudad para cobrarte más caro, ¿no? Por ejemplo. Entonces había problemas de asimetría de información entre el adquirente del servicio y el proveedor del servicio. Bueno, este tipo de cosas y también al mismo tiempo, pues cuando tú adquieres un servicio no sabes si la unidad está en buen estado, si está limpia, no sabes conocimiento de la ruta y ni puedes predecir el precio. Todo este tipo de cosas las resolvió la tecnología. Y en el pasado los gobiernos regulaban todos estos atributos en los taxis. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que regular los taxis? Pues porque no quieren que el taxímetro esté alterado, porque no quieren que el taxi frene, que se pueda frenar, que los frenos le sirvan, que no se les vaya a echar a perder, etcétera. Pero entonces vino esta tecnología que muchos de esos problemas los resolvía. ¿Por qué los resolvía? Porque pues tú mismo evalúas, el mismo consumidor directamente evaluaba la calidad del servicio directamente y podía saber si el coche estaba en mal estado, si era sucio, etcétera.
Y además, ya con la tecnología de posicionamiento global, pues ya sabías cuál era la ruta más eficiente para que no te tengan que cobrar de más, ¿no? Y entonces, lo que vino a hacer Uber es mejorar la coordinación. Pero Uber además es un mercado de dos lados, y aquí les quiero explicar qué es un mercado de dos lados. Un mercado de dos lados es, por ejemplo, un periódico. ¿Por qué es un periódico un mercado de dos lados? Porque por un lado tiene lectores y por el otro lado tiene anunciantes. Entonces, el periódico sobrevive cobrándole a los lectores y cobrándole a los anunciantes. En algunos casos, los anuncios pueden ser, como decimos en inglés, bueno, una desutilidad para los consumidores. Esto es el ITAM, y en el ITAM son economistas todos. Entonces, puede ser una desutilidad para los consumidores o un disamenity, como dicen en inglés. Pero para otros puede ser que no. Por ejemplo, los periódicos que nos regalan en las esquinas, pues mucha gente a veces los toma por los anuncios que vienen ahí. A veces, cuando yo era joven, por ejemplo, los anuncios del cine eran muy importantes porque eran la única manera de saber los horarios de las películas, y entonces eso venía en los periódicos y los cines pagaban anuncios en los periódicos para poder, pues para que la gente supiera a qué horas podían ir a sus salas de exhibición. Por otro lado, tienes a los lectores, a los que les cobras. Eso es ¿Y qué pasa? Hay una externalidad. ¿Cuál es la externalidad? Mientras más periódicos hay, mientras más lectores hay, más les conviene a los anunciantes anunciarse porque más gente va a ver su producto. Y en el caso de este tipo de periódicos que dan en la esquina, o en el caso del cine, por ejemplo, pues mientras más anuncios de cine haya, pues también se benefician los lectores porque saben mejor a qué horas son las películas, etcétera, etcétera. Entonces hay una externalidad en los dos sentidos. Esta externalidad en los dos sentidos significa que los precios que se fijan no dependen del poder de mercado que se tenga en cada lado del mercado, del poder monopólico. Y entonces puede ser, y eso pasa dependiendo del tamaño de la externalidad que genera ese lado del mercado, que a un lado del mercado no le cobres. Y si ustedes lo ven, eso es precisamente lo que pasa con los periódicos que regalan en las esquinas. No cobran a los lectores, pero sí cobran a los anunciantes. En este escenario, cuando hay externalidades de los dos lados, competencia no siempre es óptimo. Puede ser que un monopolio sea mejor que competencia, para que se den una idea de las excepciones en las que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Pues que lo que debemos de buscar es el funcionamiento eficiente de los mercados, más que necesariamente la competencia. Vengo de provocador, pero bueno, es un poco... bueno, lo hago porque... Está muy bien, Alejandro, pero si puedes ir más o menos cerrando tu bueno, ya voy. El último caso que quería hablar es sobre un tema del aeropuerto y los slots del aeropuerto. Eso también es un problema de funcionamiento eficiente de los mercados. El aeropuerto está saturado. Para que se den una idea, en la investigación de COFESE, en muchas horas del día, el aeropuerto, lo deseable de acuerdo al CNEAM, son 61 operaciones por hora. En muchas horas del día se superaban las 70 operaciones por hora. Y tradicionalmente los horarios de aterrizaje y despegue en todo el mundo se asignan por una cosa que se llama grandfather rights, que quiere decir que el que usó el horario de aterrizaje en la temporada pasada tiene derecho sobre el de este año. No se asignan en base a eficiencia ni ningún otro tipo de cosas, y es lo que precisamente quiero ilustrar. Puede ser que aerolíneas que tienen aviones muy pequeños y el aeropuerto está totalmente saturado, por el ejemplo que les acabo de decir, muchas horas el aeropuerto tiene mucho más operaciones que las que recomienda el CNEAM. Pues, tenemos aerolíneas pequeñas que usan mal el aeropuerto, ¿no? Esto genera poder de mercado. ¿Por qué genera poder de mercado? Porque como está saturado el aeropuerto, si una aerolínea sube de precio en un vuelo, no van a poder responder los competidores porque no hay slots, no hay horarios para poder responder a la subida de precios de la aerolínea. Entonces, hay un problema de eficiencia en el funcionamiento y de competencia en el mercado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Propusimos, bueno, ¿qué es lo que no? Yo ya no lo hice eso. Eso yo se lo propuse al Pleno y el Pleno no me hizo caso. Pero bueno, porque yo ya me fui. Y lo que yo proponía, y traje a Paul Milgrom para que lo dijera, era una subasta simultánea ascendente, que es que básicamente lo que haces es asignar los slots en base a una subasta, que a estas se usan en telecomunicaciones, etc. Pero ¿en dónde está la competencia aquí?
La competencia es ex ante, cuando tú asignas los slots, los horarios de aterrizaje. Ex post es posible que la aerolínea más eficiente se lleve todos los horarios y es posible que tengas una concentración de mercado altísima. Y entonces, una investigación simplística del aeropuerto de la Ciudad de México nos podría decir que es muy ineficiente, que no hay competencia en el aeropuerto. Pero en realidad está sustituyendo el concepto de competencia por competencia ex ante, que es a través de la subasta. Y eso es, bueno, eso es más o menos lo que yo quería decir. Eso es un tema de eficiencia, porque necesitas asignar los slots a los operadores más eficientes del mercado. Y por eso digo que es un problema de eficiencia. Y bueno, pues ya, pensaba hablar de otras cosas, pero ya. Muchas gracias. Bueno, quería decir nada más, para cerrar, que la apelación a la Suprema Corte de la controversia constitucional sobre los mercados eléctricos está basada fundamentalmente en que la COFECE es un guardián del funcionamiento eficiente de los mercados. Perfecto, gracias Alejandro. Te esperamos para la siguiente ronda de comentarios, por si hay algo que quieres señalar, digamos, de lo que traías programado en tu intervención inicial o lo que ya están comentando los asistentes al foro. Algunas cosas ya hicieron favor de tocarlas Lucía y Fernanda, específicamente en temas de, bueno, cuáles son los dientes, ¿no? La parte legal que se debería de robustecer, o qué puede hacer la sociedad civil en términos de, específicamente México Evalúa, para fomentar la competencia de mercados. Bueno, al margen de estas preguntas y comentarios que están hechas por el público y de los comentarios que hicieron entre ustedes y que no sé si quieran reaccionar a las primeras intervenciones de ustedes, yo les quisiera plantear algo que yo creo que es tremendamente elemental, pero no por ello deberíamos de dejar de tocarlo considerando el momento en el que estamos. A ver, esta es una situación muy peculiar en el país, ya un poco Fernanda la tocó, por algunas razones. Primero, el entorno internacional, sabemos que venimos de una desaceleración económica importante ya desde 2019. Si ustedes comparan, no sé, los últimos 20 años, ¿no? Por señalar un periodo, las economías de México y de Estados Unidos más o menos iban en el mismo sentido. Y el año pasado fue un año peculiar en tanto Estados Unidos creció y México no. Esto es, ya de entrada hay cosas en el desarrollo de la economía mexicana que ya venían mal. Si a eso le sumamos el entorno de la pandemia, que por supuesto es un freno muy importante a toda la economía mundial, y bueno, tenemos cualquier cantidad de predicciones en términos de lo mal que le va a ir a México. Eso tenemos por un lado, digamos, un desempeño económico bastante eficiente, con algunas causas estrictamente endógenas, que son reforzadas por el entorno internacional. Y luego la parte que a mí me interesa mucho, que es la cuestión institucional y la parte política. También Fernanda hablaba de la importancia que tuvo hacer, digamos, una defensa de la cual yo, por supuesto, me sumo, una defensa vehemente en términos de las autonomías de los órganos reguladores, de los árbitros en general, sean de la parte del área económica o las partes que corresponden a las áreas políticas, específicamente la de transparencia, la electoral, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? En este entorno, además, donde vemos que políticamente hay una tentación de muchos gobiernos de no sentirse cómodos con este equilibrio de poderes, ¿no? Y pensando además específicamente que en la historia de México nosotros tenemos una multiplicidad de órganos independientes, prácticamente de los 90, que empieza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el entonces IFE hasta la fecha. Esto es, al presidente se le han ido quitando, se le han como amputando tentáculos en términos de
al Poder Ejecutivo en términos de los recursos de poder y de las funciones de Estado. Teniendo esto en mente, yo les pediría una segunda ronda de intervenciones. Esta la podemos hacer también mucho más ágiles, digamos, levantando la mano, interrumpiéndose, digamos, reaccionando a lo que vayan diciendo. Entonces, no sé quién quiera empezar. Adelante, Lucía, por favor. Hola, ¿qué tal? Mira, sí, efectivamente, primero que nada es importante y a mí me parece muy importante decir que una autoridad de competencia que haga el trabajo bien, pues obviamente va a pisar, podemos decir, muchos callos, ¿no? Desde el punto de vista funcional, pues la comisión tiene, digamos, su trabajo es enfrentarse pues, a los poderes públicos y privados. Entonces, realmente muchas de las decisiones de la comisión pues, son incómodas para aquellos que tienen poder. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante y esa es una de las preguntas que estaba por el chat, que la comisión sea autónoma e independiente y que esté blindada constitucionalmente de esa autonomía. ¿Por qué? Porque justamente en un país como el de nosotros, en donde pues todavía existe, efectivamente tú dices que se le han ido cortando brazos al Ejecutivo, pero esos han sido conquistas de la sociedad civil. Claro. Justamente para evitar pues que haya decisiones que sean autocráticas y que no haya, digamos, contrapesos. A mí me parece que la Comisión Federal de Competencia es un contrapeso importantísimo. ¿Para qué? Justamente, y estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, que el mandato constitucional es el funcionamiento eficiente de los mercados. Y justamente eso es lo que se quiere garantizar con la permanencia y con la autonomía y con la transeccionalidad de la Comisión Federal de Competencia. Y por eso me parece que la defensa debe ser vehemente. Porque justamente en el momento en que puedan controlar a la Comisión de Competencia, pues entonces las políticas, todo viene al vaivén político y justamente lo que haces es evitar el funcionamiento eficiente de los mercados. La política de competencia nace en México a partir de la negociación del Telecán. ¿Por qué? Pues porque obviamente si estamos abriendo las fronteras, van a ingresar, estamos invitando a la inversión privada a venir, pues obviamente nadie quiere venir a encerrarse en un lugar oscuro donde van a favorecer a unos cuantos. Entonces las reglas tienen que estar claras. Y por eso la política de competencia es importante para esa reactivación de la economía. Entonces yo creo que eso a mí me parece muy importante y por eso hay que defenderlo ahora sí que con dientes, porque si no, lo único que hacemos es, por ejemplo, ahora que se le invitó a las empresas de energía a invertir en México con una expectativa de que podían competir, con unas reglas claras, con una autoridad que las iba a proteger de la competencia de unos órganos públicos muy poderosos que han sido monopolios y que iban a abrir mercados, pues la única manera justamente de generar estas expectativas de estos privados y de seguir manteniendo la inversión en el sector es manteniendo una comisión de competencia fuerte y ha podido reaccionar como contrapeso, como ninguna otra, justamente por esa autonomía. Entonces, creo que es nuestra obligación hacerlo. Ahora, respecto a algunas de las preguntas que están ahí, luego les dejo, no me gustaría no contestarlas rápidamente. Pemex, CFE pueden ser investigados por la Comisión de Competencia, sí, y sancionados, en la medida que son jugadores en el mercado. Obviamente, con la reforma energética cambió un poco la situación de CFE y Pemex y sí pueden. El tema es que es un procedimiento relativamente largo, pero la comisión fue muy valiente en de alguna manera, pues levantar la mano y decir, en el caso de la política de CENER, oye, aquí tu política pues está favoreciendo a unos y además pues CFE sale a defender como si fuera autoridad la política de CENER cuando es un jugador en el mercado. Hay algo como que no suena. Y la última es sobre los temas de adquisiciones. Sí, efectivamente, a lo mejor ahí Alejandro puede hablar mucho más, todo el trabajo que ha hecho la comisión para poder generar abogacía en los procedimientos de contratación.
en este sexenio a mí me preocupa que por esta, pues sí, entiendo que todos estamos en contra de la corrupción, todos queremos luchar contra la corrupción, pero el no confiar en los procesos ha hecho que haya muchísimas adquisiciones, muchas adjudicaciones directas a agentes económicos. Y si tú estás en ese mercado, eres una empresa chica, que eres muy eficiente, has invertido mucho dinero para poder venderle al gobierno, estás fuera simplemente en una adquisición directa en la que no te dejaron ni siquiera presentar tu propuesta. ¿No? Alejandro, adelante. Tu micrófono. Yo creo que la autonomía es crucial, fundamental. O sea, no hay duda de eso. Todos los gobiernos tratan de ejercer presión sobre la COFESE. Una manera de ejercer presión, por ejemplo, no estoy diciendo que eso haya ocurrido, pero que se me ocurre que puede ocurrir, es la del presupuesto. Y en ese sentido, y ahí Lucía me ayudará, la COFESE contará con un organismo autónomo con patrimonio propio, que yo como lo entiendo, a lo mejor me equivoco, querrá decir que tienes que tener el suficiente patrimonio para funcionar, digamos, no entiendo otra cosa. Entonces, por ejemplo, en este sentido, y sí quiero decir que este tema del funcionamiento eficiente de los mercados y todo, es un tema técnico, y la COFESE requiere de muchos técnicos. El Banco de México tiene el mayor número de doctoras en economía como institución de todo el país. Tienen capacidad de dar sueldos muy altos. No sé ahora, después de toda esta revolución que ha habido con los salarios de los funcionarios públicos, dónde está el Banco de México, en qué, si se han parado o no se han parado, no tengo idea, no voy a opinar de eso. Pero lo que sí puedo decir es que si tú le bajas los salarios a los funcionarios públicos de la COFESE y todo, no vamos a tener una COFESE que dé ganancias en eficiencia. Yo iba a ilustrar el caso de slots del aeropuerto, porque en el caso de slots del aeropuerto hice yo un cálculo así de simple, no necesitamos hacer más sofisticados. Aproximadamente, me parece que entre el 7 y el 10% están asignados a una aerolínea que opera con puros aviones pequeños. Estos datos son públicos, no estoy usando ninguna información privilegiada. Si tú esa aerolínea tiene una relación de slots por pasajero muy baja, es decir, vuela muy pocos pasajeros por slot, por horario de aterrizaje. Y hay otras aerolíneas, Volaris, que tiene una relación mucho más alta. Si tú transfirieras los slots de esta aerolínea, que es muy ineficiente, a Volaris, las ganancias de operación del aeropuerto serían de alrededor de $300 millones por año. Si la COFESE decidiera 5 a 6 casos que dieran $300 millones cada uno, y lo puede hacer, les digo porque en autotransporte de carga, por ejemplo, se midió también la ganancia en eficiencia por combatir las prácticas colusivas de autotransporte de carga, y andaban en órdenes similares de ganancias de eficiencia. Si tú tienes 5 casos que la COFESE pueda resolver de esta magnitud, estás hablando de ganancias en eficiencia entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Y eso es podría ser que el PIB creciera 0.04 más, 0.4% más al año. Entonces, así lo pongo con un ejemplo muy simple. Pero para eso se requiere analizar el funcionamiento eficiente de los mercados. Y eso no es trivial. Requieres capital humano muy preparado, muy bien entrenado, requieres mucho capital humano, requieres mucha gente. Yo también he sido perito ahora que estoy en el sector privado. Bueno, estoy en la academia, pero hago peritajes por el sector privado. Y tú ves a veces que las investigaciones de COFESE las lleva un subdirector y lleva 3 casos, ¿no? Entonces, es relativamente, no es muy difícil del lado de los peritos, pues criticarlos, ¿no? Porque realmente están sobrecargados en trabajo y no tienen suficiente capital humano para hacer casos ganadores, digamos, ganadores ante el Poder Judicial. Y eso no es culpa de los comisionados, ni es culpa de nada, es culpa simplemente de que el financiamiento no es suficiente y los salarios no son suficientes
para que tengas un capital humano lo suficientemente grande en la COFESE, así como tiene el Banco de México, y que pudieras tú tener una institución que pueda dar estas ganancias que son medibles, que son científicamente probables, etcétera. Entonces, sí, el tema de la autonomía presupuestaria, por ejemplo, y el tema de la autonomía de los mismos comisionados en las decisiones, porque ¿de qué me sirve tener autonomía en los comisionados si los casos no están bien construidos? Yo no digo que todos los casos estén mal construidos, yo creo que hay muchos casos que han estado muy bien construidos, pero es una institución que claramente está sobrepasada en las necesidades de competencia que hay en este país y que no tiene el presupuesto lo suficientemente grande como para atenderlas a todas. Entonces yo lo que abogaría es que la autonomía realmente sea no solo de este estilo, sino presupuestal en el sentido que el Congreso, y yo lo del patrimonio, pues lo entiendo así. Yo me imagino que si la COFESE no tiene el suficiente presupuesto que se le da, podría ir a una controversia constitucional, o no sé, controversia, hay otra cosa, ¿cómo se llama? Acción de inconstitucionalidad, no sé. Yo soy muy malo, no soy abogado, entonces no sé cuál de los dos va, pero ir a una de esas y luchar por el presupuesto. Yo creo que el problema de sobrevivencia no nada más es el problema de la autonomía que se pueda vulnerar con las discusiones recientes que han habido en el Congreso, sino ya puede ser vulnerada desde ahora con la autonomía presupuestaria y puedes dañar muy fuerte a la COFESE si permites que la COFESE no tenga su autonomía presupuestaria y pueda contratar al capital humano que necesita. Muchas gracias. Eso es todo. Pues sí, tocaste temas que son muy importantes, ¿no? Ya se han mencionado reiteradamente en este foro, digamos, certidumbre jurídica, ¿no? Estado de Derecho, certeza en las reglas, que es fundamental, y transparencia, sin duda alguna, como elementos centrales para aquellos árbitros, para aquellos tomadores de decisiones, porque al final del día, Alejandro lo sabe muy bien, las decisiones que tomen tienen un impacto, pueden llegar a tener un impacto de muchos ceros, ¿no? Son cantidades importantes en dólares de las cuales dependen empleos, industrias, etcétera, etcétera. Entonces es absolutamente relevante esto que señala Alejandro. Fernanda, ¿algún comentario adicional? Sí, pues un poco en el mismo sentido, ojalá en esta administración ese objetivo de separar el poder económico del poder político, pudieran ver a la política de competencia como parte de ese objetivo, ¿no? De acabar con ese capitalismo de cuates. Me parece que el entorno político pues sí es muy difícil y con la última iniciativa del senador Monreal pues fue muy clara la intención de descentralización del poder que se busca, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay muchos, muy buenas vísperas en ese sentido. Me parece muy interesante lo que comenta el doctor Castañeda respecto a ir previendo cómo combatir un recorte presupuestal que afecte el funcionamiento de la COFESE. Desde todos los reguladores se ha buscado la autonomía presupuestal. Hay algunos mecanismos, incluso la propia CRE, por ejemplo, que se ha visto ahora tan debilitada, pues usaba recursos que daban los regulados al solicitar permisos y podía tener ese presupuesto para usarlo ellos. En el caso de COFESE también me parece que lo que recibe por los procesos de concentraciones son recursos que podría utilizar, pero sin duda no son suficientes. Me parece que el camino que plantea el comisionado, que sería una controversia constitucional porque el presupuesto no es el adecuado o el suficiente para ejercer sus funciones y va hacia atrás, pues puede ser un tipo de medida, ¿no? Y ese es un poco, por ahí había las preguntas, ¿qué hacemos desde México Evalúa, ¿no? Desde sociedad civil, pues es un poco ver estas problemáticas, meterlas en la agenda pública, porque el tema de competencia no es tan atractivo, tan sonado
en la agenda. Entonces, mostrar cómo hay una afectación real a los consumidores, ver, exigir rendición de cuentas, exigir transparencia, emitir propuestas como este tipo, ¿no? Para fortalecer a las instituciones y en este caso a la COFESE, ¿no? Entonces, yo cerraba mi intervención diciendo que tanto el sector privado como el sector social vamos a tener que estar muy atentos a lo que se hace a partir de esa señal de la iniciativa de debilitar a los órganos autónomos económicos, ¿no? El IFT, la CRE, COFESE, y hay que ser muy vocales y hay que dar las batallas también, ¿no? Porque creo que sí es responsabilidad de todos el ir fortaleciendo estas instituciones. Y desde la perspectiva del papel de la competencia en la reactivación económica, pues me parece ya fundamental que el gobierno se dé cuenta de la necesidad de atraer inversión y de cumplir con sus compromisos internacionales de cancha pareja, de mismo tratamiento a las empresas. En el sector energético es evidente y la reducción en la inversión ha sido impresionante por la falta de certeza y por esta nueva política que quiere emprender el gobierno y que al final nos va a afectar en los bolsillos y en la salud a los mexicanos, ¿no? Entonces, en el sector particular de energía, la transición energética, el ir hacia empresas renovables es la decisión costo eficiente, es la decisión más sustentable. Entonces, o sea, el buscar ya quitar dogmas, ideologías y el ver en dónde están los beneficios para los mexicanos y nosotros exigirlos, ¿no? Exigirlos como consumidores, exigirlos como ciudadanos que queremos en dónde esté el bienestar para nosotros, no para entes, empresas como pueden ser CFE o Pemex. Adelante, Alejandro. Yo nada más quería decir que, dar un ejemplo de lo que puede hacer la COFESE. Nosotros sí emitimos la opinión de subastas de hidrocarburos, que ya no se hacen subastas de hidrocarburos para la exploración de campos petroleros que hacía antes ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Subsecretaría de Hacienda. Nosotros, el formato de la subasta es crucial para que vean, o sea, el debate se vuelve realmente más técnico de lo que uno piensa y la COFESE en esas cosas emitió opiniones que yo creo que fueron valiosas. El formato de la subasta es crucial y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Las subastas en petróleo en general se hacen a sobre cerrado a primer precio. Esa es una subasta, bueno, así se hace. No voy a explicar más porque me llevaría toda la cosa. Pero nosotros propusimos un formato de subasta abierta que se llama CLOC. No, tampoco voy a explicar qué es una subasta CLOC, pero es una subasta abierta. Y esto se usa en telecomunicaciones y voy a poner un ejemplo para que se den una idea de las diferencias que pueden haber cuando tomas en cuenta un diseño eficiente de subasta. En Estados Unidos, en la última subasta de espectro radioeléctrico de 2017, no es la última, se han hecho otras, era sobre redes de 5G, me parece que era la red de 700 MHz, no recuerdo bien exactamente. Pero Wall Street anticipaba 17,000 millones de dólares de ingresos para esa subasta. Eso quiere decir que si la subasta hubiera sido a sobre cerrado, eso hubieran ganado el regulador de Estados Unidos. La subasta no se hizo a sobre cerrado, sino se hizo abierta y terminó recaudando 43,000 millones de dólares. Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo en petróleo, al principio, cuando empezaron las rondas petroleras, posiblemente hubiéramos visto diferencias de ingresos de 2 o 3 veces de lo que vimos. Por lo menos ese ejemplo así lo ilustra. Entonces, lo que quiero decir es que el diablo en estas cosas está en los detalles. Y necesitas una COFESE fuerte, técnica, bien preparada y bien para que ayude a que estas cosas mejoren. Lo puse en esos términos así tan llanos, no sé si sea útil, pero lo que quiero decir es que el diablo está en los detalles. Y eso es lo que
lo que me parece importante. Adelante, Lucía. Bueno, respecto al tema presupuestario, pues efectivamente tiene razón Alejandro y Fernanda, que pues claramente la COFESE necesita el presupuesto para poder operar eficientemente, sin duda. Creo que un embate próximo va a ser justamente la discusión del presupuesto, ¿no? En que ya se viene para el próximo año. Pues ahí con el tema de la austeridad republicana, pues seguramente va a haber ahí pues otro embate, pero efectivamente la Comisión de Competencia, por eso tenemos que hacer del conocimiento qué es lo que hace la comisión y por qué importa, porque justamente la medida en que digan que, bueno, pues nadie conoce a la COFESE, pues obviamente va a ser más difícil. Entonces, sí, efectivamente, allá hay una labor de la sociedad civil de poder verbalizar la importancia de COFESE. Ahora, por el lado justamente de adquisiciones del sector público, que hay muchísimas preguntas sobre esto, efectivamente, cada licitación, cada concurso, pues es un mercadito, ¿no? Es competir por el mercado. Y entonces, en ese caso, existen muchas maneras de generar competencia y generar las mejores condiciones para el Estado. Y COFESE ha trabajado de la mano con muchísimas autoridades justamente para tratar de que este tipo de licitaciones y este tipo de concursos, pues se obtenga, digamos, la mejor. Obviamente, de hecho, hace poco COFESE con otras organizaciones propuso modificaciones a la ley de adquisiciones, justamente uno para comprometer a que sea, digamos, aunque no es la Constitución, para hacerlo más claro, ¿no? La regla, los concursos y no las adjudicaciones directas. Dos, para que, digamos, las adquisiciones que sean de cierto monto, pues requieran, digamos, una opinión previa del diseño por la Comisión de Competencia. O sea, sí hay muchas medidas en las que podemos mejorar mucho las adquisiciones del sector público y yo creo que ahí ese es un punto donde la austeridad debería de estar de nuestro lado. Si queremos realmente ahorrarle al gobierno, pues ahí es donde deberíamos estar trabajando y ahí es donde la comisión tiene un valor importantísimo que agregar. Una pregunta que había por ahí que no contestamos era que si podían sancionar a las autoridades, si la comisión podía sancionar a las autoridades. Para eso está el procedimiento de barreras a la competencia. En realidad lo que hace la comisión es hacer recomendaciones. Algunas de estas recomendaciones son adoptadas de manera, digo, este fue el caso del transporte de Sinaloa, de que ya refirió Alejandro. En otros casos, pues nos pasa como el caso de los slots, que al final del día, pues se pelearon los tribunales y la recomendación pues no jaló. Pero al menos poner en la discusión el punto de que esto va a generar un daño a la competencia y a los consumidores tiene su valor. Y finalmente, las autoridades sí pueden ser sancionadas como coadyuvantes cuando son partes de una práctica. Eso ha sucedido con presidentes municipales que han sentado tortilleros para fijar el precio entre ellos y sí han sido sancionados como coadyuvantes. Ya para concluir una ronda de intervenciones finales, a ver, yo les planteo, vamos a suponer que hay como una epifanía, digamos, en este gobierno, que hay un cambio de dirección y de intención, y en efecto le apuesta, ¿no?, a muchas de las cosas que aquí se han hecho, a fortalecer la competencia económica, los mecanismos para hacer una institución más robusta. Yo la verdad es que no creo que se pueda dar esa epifanía, sino por el contrario, creo que vamos a a profundizar, digamos, esta línea de gobierno de tratar de asfixiar, digamos, de restringir los márgenes de maniobra de los organismos reguladores, desde la parte de los presupuestos, con nombramientos tal vez que no sean los más adecuados, considerando lo que dijo Alejandro, que es fundamental, digamos, tener las capacidades técnicas óptimas para tomar estas decisiones, los tomadores de decisiones del Pleno, que por supuesto deben de tener el más alto perfil técnico, además de la experiencia y del prestigio público probados. Y dado ese escenario, que yo creo que es más probable que
haya una epifanía, haya un cambio de señales en cuanto a los órganos autónomos y específicamente los de este bloque que tienen que ver con actividades económicas. Yo les pregunto, en ánimo de ir cerrando este foro, ¿qué se puede hacer desde la academia, desde la iniciativa privada, desde las organizaciones de la sociedad civil para, considerando este escenario que estamos viviendo y que eventualmente se puede recrudecer más, qué podemos hacer? Alejandro. Bueno, yo creo que yo creo que la mentalidad de los empresarios en este país ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años. Yo recuerdo cuando venía la primera reforma eléctrica propuesta por Fox, el Colmex tuvo que ver con una propuesta de regulación, en la que hablábamos de hacer los mercados mucho más competitivos. Y en la Concamín nos decían, bueno, pero también los generadores de electricidad son empresarios, entonces nosotros queremos que ellos ganen también. Entonces, bueno, hay de dos sopas. Si tú quieres que ganen también ellos, que porque son tus afiliados, pues, y les quieres dar derecho monopólico, pues dile a tus otros afiliados que van a pagar más caro la electricidad. Lo que quiero decir es que en esa época todavía la mentalidad no había permeado. No he tratado mucho con empresarios últimamente, pero la impresión que yo tengo es que el concepto de competencia ya lo absorbieron todos. Y sí, la idea de que mientras más competencia haya, mientras más eficiente funcionen los mercados, que la mayoría de los mercados, si fueran competitivos, funcionarían eficientemente. Estoy dando ejemplos contra ejemplos que son muy particulares. Y porque quiero responder a la pregunta que dijeron, ¿qué ejemplo podría no ser? Un mercado de dos lados podría ser un monopolio óptimo. En un mercado de dos lados podría pasar eso, dependiendo del monto de las externalidades en los dos lados del mercado. Entonces, podría pasar eso. Por ejemplo, si Uber y Didi compiten, es posible que Uber y Didi, cuando compitan, le cobren más caro a los choferes y más barato a las personas. Entonces, un lado del mercado salió perjudicado por la competencia, si se fija, y el otro lado salió beneficiado. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en donde tenemos que ser un poquito más sofisticados para hacer las cosas. Pero al margen de eso, yo lo que creo es que sí tenemos que, para mí el tema de competencia es un tema crucial. Me he dedicado toda la vida a la organización industrial, a estimar poder de mercado, a estimar poder monopólico. Para mí sí es un tema crucial. Yo creo que es fundamental que la academia también promueva esto. Este tipo de pláticas en las que nos están invitando, pues ayuda a promover ese tipo de... Yo a veces en el Colmex hago también algunos seminarios, no hemos hecho todos los que quisiéramos, bueno, sobre todo por la pandemia también. Pero sí, la academia tiene que tomar un rol muy importante para defender esto, que es crucial para que el país salga adelante. Y los empresarios, creo que ya lo tienen claro, pero los empresarios se tienen que subir al camión. Se tienen que subir al camión, que no les conviene que haya monopolios. Y bueno, pues eso es yo les voy a dar un ejemplo de telecomunicaciones. Había 10 millones de accesos de banda ancha en 2013. Ahorita hay casi 20 millones de acceso de banda ancha fija, no móvil. Móvil hay mucho más. Casi se duplicó en 7 años. Puede ser que el crecimiento no haya sido mucho, pero nada más les digo una cosa. La pandemia sería mucho peor si no hubiera 20 millones de accesos de banda. Hay 32 millones de hogares en México. Entonces, si no hubiera 20 millones de accesos de banda ancha, la pandemia sería mucho peor. Y esto es gracias, creo, a lo mejor estoy calificando mal la reforma, a lo mejor debería de haber 25 millones, no lo sé, pero por lo menos se han duplicado en los últimos y creo que tienen que ver con la reforma de telecomunicación. Entonces, las cosas sí sirven y la competencia sí sirve y las reformas sí sirven y las reformas sí ayudan. Y la gente le tiene que quedar claro que esto ayuda a la gente y que es una manera tangible de ayudar. Hay 20 millones de accesos de banda ancha fija hoy. Telmex tenía el 84%, si no me equivoco, de participación en 2013. Ahorita tiene 50%. En accesos de banda ancha fija.
Estoy hablando los que llegan por cable, no los de banda ancha. Entonces, si no hubiera eso, no podríamos estar haciendo esta conferencia ahorita. ¿Qué más quieren? ¿Qué más ejemplo quieren? Que yo creo que la misma recesión sería mucho más salvaje, porque mucha gente no podría trabajar desde su casa si no hubiera este tipo de cosas. Sí va a haber hay gente que no puede trabajar desde su casa, sé que está siendo dañada, no los estoy dejando de lado, simplemente estoy diciendo, hay ciertas tecnologías, hay ciertas mejoras que vinieron con la competencia que han permitido, por ejemplo, que la pandemia la sobrellevemos de manera menos fuerte, menos mal. Y eso es lo que quería decir. Gracias. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Fernanda, comentario final. Sí, pues desde sociedad civil creo que tenemos una labor muy importante también de brindar información, de poner en la agenda pública el tema, pero también de exigir y llamar a cuentas a autoridades, tanto a reguladores, que muchas veces son los que afectan justamente el proceso de competencia, pero también a la propia COFECE, ¿no? O sea, hay que buscar que siga haciendo su chamba y que dé las batallas que tenga que dar. En términos de que se incremente el costo político, porque el costo económico de no cumplir con la competencia y de no buscar e impulsar la competencia me parece que es altísimo y es latente y ya es conocido en alguna forma por el gobierno y están decidiendo asumirlo muchas veces, ¿no? Pero subir también el costo político de querer centralizar más el poder, de querer acabar con autonomías, tanto en estos organismos de tipo económico como los organismos políticos. Ahí pues también sociedad civil tiene una labor muy importante y pues insistir, nosotros desde México Evalúa nos hemos centrado más en el sector energético y ahí hay un caso incluso con la entrada en vigor del TEMEC, pues compromisos internacionales, ¿no? Que se tienen que cumplir para esta cancha pareja y tratamiento igual a los jugadores. Me parece que ya empiezan a generarse esos recursos judiciales y ver a los tribunales y sin duda también le pedimos y presionamos a la iniciativa privada para que siga esa vía, ¿no? Siga esa vía de respeto, de fortalecimiento al Estado de Derecho y no tratar de negociar o quedar bien parado con el gobierno por otro lado. Entonces, creo que podemos hacer un llamado tanto a autoridades como a privados también a ayudar a fortalecer estas instituciones y pues no permitir que echemos para atrás lo logrado hasta ahora. Muy bien, Fernanda, muchísimas gracias por tu intervención. Finalmente, Lucía, por favor. Sí, bueno, gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alejandro de que el sector privado ya cambió de chip, si lo podemos decir de otra manera, ya conoce, sabe qué es la competencia, ha tenido también, ya conoce que hay reglas. El sector privado, desde luego, tiene que internalizar la competencia como un valor, ¿no? Corporativo, que no solamente es para, pues, mantener una buena reputación y no tener, sanciones, sino que también la competencia fortalece la productividad de las propias empresas y es como un check and balance, es como un balanceo para ver que realmente se van a poder existir en el mercado. La protección tampoco les ayuda. Al final del día en México hay muchísimas medianas y pequeñas empresas que si no hay condiciones de competencia no van a poder ingresar a los mercados, los van a desplazar. Entonces realmente si queremos un México que crees que se desarrolle y en condiciones de equidad, la política de competencia debería de ser el mejor aliado de este gobierno. De un gobierno que quiere eliminar privilegios y que quiere un desarrollo con bases de acceso igual. Entonces, yo creo que ese mensaje es muy importante al final del día.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por participar en esta sesión. La importancia de la Comisión Federal de Competencia Económica, mejores condiciones para los consumidores. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex, al presidente y a la coordinadora respectivamente, Josafat Rodríguez y Milene Cano, por haber hecho posible este ciclo de webinars, a Ingrid Curioca, la coordinadora general del Centro Lujambio. Y bueno, pues los esperamos en las siguientes 2 sesiones. Recuerden que el martes 28 vamos a hablar de la importancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la competitividad en el sector de las comunicaciones en México, y el jueves 30 la Comisión Reguladora de Energía, las bases de un sector energético competitivo y atractor de la inversión. Ambos webinars también a las 6 de la tarde. También agradecemos a Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, por facilitar estos webinars. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron. Va a estar digamos, el video de este evento en las redes del Centro Lujambio. Muchísimas gracias por haberse conectado, por participar de estos temas que son fundamentales, muy relevantes. Y bueno, seguiremos discutiendo de estos asuntos de la mayor trascendencia para la vida económica, política, social e institucional del país. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.